fell out of the trees. Hola, hola amigos, estamos nuevamente en Espacio Marcial, en este capítulo número 9, con otro invitado de lujo, que para mí en forma particular es un agrado y un honor poder tenerlo acá, que es el gran gurú Mark Dennis de Doc Brothers. Así que muchas gracias por estar acá. También estamos con Juan de Silat nuevamente. El placer es mío. Un gusto. Juan, saludos. Bueno, una gran entrevista, una leyenda para todos los que algo nos interesa el stick fighting o el Kali o algún arte de combate de bastón, así que una gran entrevista. Sí. Yo quiero comenzar. Pues mi placer estar aquí. Muchas gracias, Guru. Quería preguntar, en primera instancia, también por su nickname, que es Crafty Dog, que se dijera como perro astuto, ¿cierto? Sí, ¿Por qué? es que eso se comenzaba que en el primer grupo teníamos 11 hombres y un perro, Okay. mi Akita Zapata, y en ese grupo habían tres de nosotros tenían el mismo nombre de Mark. Okay. Entonces alguien llamaría Mark y 3 hombres responderíamos. Y entonces tener nickname tenía su lógica. Yo estábamos filmando por 3 días de peleas enseguidas y la primera noche yo estaba leyendo
comic book de el bárbaro Conan. El bárbaro. Conan el Y bárbaro. allí en el cómic él estaba llamando a su grupo a la batalla diciendo, "Come on, ye Dog Brothers." Ah, ok. Y eso se me llamó la atención. Y Eric fue nuestro primer luchador, entonces él fue Top Dog y por mi manera de pelear, mi nombre era Perro Astuto, Crafty Dog y así comenzaba la cosa. Ah, ok, así comenzó. Bueno, Bueno, tanto Alejandro como yo conocemos un poco lo que usted hace, pero me gustaría si pudiese usted comentarle a la gente que está viendo la entrevista un poco de la historia de Dog Brothers y cómo llegó a formar ese grupo. Pues es que comenzábamos haciendo sparring duro en la Academia en Santo en el año 86 y yo conocía al presidente de Panther Productions a través del proyecto que en que yo participaba con mi entonces maestro Paul Vunak. De Jeet Kune Do, hicimos 6 videos con Panther y entonces yo hablaba a Joe Jennings, decía, tengo otro hombre que merece su tiempo y así comenzaba el proyecto en 88. Y luchábamos por 3 días usando cámara de Panther que en aquella época costaba $50,000. wow. Y la tecnología se ha bajado los precios muchos desde entonces, pero y con eso, eso formaba una gran parte de las peleas del primer serie. Yeah. ¿Me explico? Sí, luchas para la gente que no sabe, luchas de bastón, ¿con qué protección era en esa época? ¿Guante y casco solamente? Pues casco de esgrima, o sea, y en esa época los cascos de esgrima estaban muchos más ligeros que hoy en día. Entonces se sentía los golpes bastantes, había protección a los dientes, a la nariz, pero aquí especialmente un noqueo sí fue bastante posible. Y teníamos guantes de hockey, que al comienzo los guantes estaban más pesados, pero a través del tiempo usábamos guantes más y más ligeros. Típicamente usamos guantes ahora de lo que se llama street hockey, mucho más ligeros, pero esos permiten pegar al casco de esgrima sin cortar el piel. Ah, claro. Ok. Usted nombró, usted nombró el entrenamiento que tuvo con Paul Vunak. Bueno, yo también entreno en Jeet Kune Do, entonces mi pregunta es, parte de lo que usted también formó como fundador de Dog Brothers, ¿está con los conceptos que usted ya tenía de Jeet Kune Do también? Pues yo entrenaba con Vunak desde 84 a 86, pero al misma vez yo estaba entrenando con Guru Nosanto y después de mi tiempo con Vunak, mi maestro ha sido Guru Nosanto y soy guru bajo él y soy estudiante privado de Guru Nosanto. Y para mí, la razón que yo comenzaba con las artes filipinas fue por mis experiencias en Nueva York, que yo nací y crecí allí durante una época muy violenta. Muchos criminales y adictos de drogas, robando por dinero por sus drogas y cosas así. Entonces, para mí, mi razón de estudiar era no por razones de jerarquía, sino por cómo defender contra 3 criminales en el subway buscando robarme.
Mis motivos fueron distintos. La mayoría de hombres que vienen a artes marciales se piensan en uno contra uno, en una pelea adentro, un espacio de acuerdo. Pero para mí era como, había mucha violencia en mi prepa, y también en 78 creo fue, un amigo mío del Distrito Federal de México y yo estábamos en un pueblo en el estado de Chiapas, que está ubicado en la frontera con Guatemala. Y estábamos andando con 2 cueras americanas y 4 tipos del pueblo las pensaron putas, y agarraron la muchacha que estaba con mi amigo Luis, y había una gran pelea. Corrimos a la policía. El único que estaba allí en el cuartel, él se huyó, y había otra pelea. Y es un cuento interesante, y nos encerrábamos en el cuarto de la policía, y ellos estaban tratando de romper la puerta de la oficina de la policía, y nosotros estábamos huyendo por la ventana detrás. Cuando llegaron la policía, viéndonos a nosotros saliendo por la ventana de su oficina, entonces a Luis y yo nos echaron en la prisión, y estábamos en la prisión por el estado de Chiapas por 3 días. Y, ¿A ustedes? sí, y ahí adentro de la prisión había otra aventura. Y con eso yo decidí, bueno, es que yo ganaba porque yo tenía una, ¿cómo se llama? Una hebilla de mi cinturón que servía como manopla, se dice. Sí. Manopla. Sí. Entonces, cuando yo les amenazaba con mi hebilla manopla de hebilla, yo podía defender nuestro espacio. Y ellos tenían botellas de refresco de vidrio agarrado así. Okay. Y antena de coche. Y entonces, cuando yo recibía de mis estudios en la Facultad de Derecho en Nueva York, y fui a la ciudad de Washington, y la única cosa que yo encontraba allí era taekwondo. Comencé con eso, y después de un año dejé atrás la profesión de abogado y fui a California, y ahí encontré la Academia de Guru Santo, y viendo el Cali, eso es lo que busco, porque para mí respondía a las preguntas que yo tenía sobre defensa real personal en la calle. Y había muchos cuentos de los esgrimadores de las Filipinas, pero nosotros estaban haciendo mucho drills, ¿cómo se dice? No, drills está bien, se entiende. Ok, bueno, muchos drills, pero sin tener experiencia en condición de adrenalina, no se sabe si uno puede usar lo que uno está aprendiendo. Y entonces un día, 2 amigos míos vinieron a clase con mucho, ¿cómo se llama cuando es verde y amarillo y azul y negro? Se pega y hay el piel cambia de color. Sí, moretón o hematoma. Hematomas. Sí. Y vinieron con hematomas tremendas. Y, híjole, ¿qué les pasó? Estábamos haciendo peleas con palos. Y yo, de veras, porque yo había leído de las death matches, las peleas hacia la muerte, y no estaban muertos. Y qué interesante, van a ir otra vez. Sí, pues yo quiero ir con ustedes a ver lo que pasa.
Y así yo conocí a Eric Knaus. Y entonces, en ese momento, yo decidí que eso sería mi camino a tener un arte real y no una arte de fantasía. Eso sería mi manera de comprobar y probar las técnicas y también mis habilidades con las técnicas. Y después de unos años de eso fue cuando yo organizaba los 3 días de peleas que en nuestra historia llamamos el Rumble at Ramblers. Había un parque Ramblers cerca de San Clemente y ahí filmábamos las peleas que se ve en el primer serie de videos. Y con los anuncios en las revistas en aquella época era antes del internet, entonces la comunicación del mundo arte marcial fue a través de las revistas y Panther Productions tenía como 6 páginas de anuncios y ahí estaba nuestra foto que era diferente de las otras fotos muy formales. Ahí estaba Eric conmigo. Era diferente. Sí, sí, violent stick fighting death matches, or, algo así. Y a través de, la palabra corría, la palabra andaba y a través de unos años más y más gente vinieron a nuestros días de peleas para ver la onda y la cosa crecía. Bueno, usted, precisamente mi pregunta tiene que ver con lo que acaba de decir, de pasar de las artes de la fantasía a las artes del combate. ¿Cómo ve usted el haber practicado Kali o artes marciales filipinas que muchas veces tienen drills y ejercicios de muchos tipos de ángulos, movimientos un poco floreados, y luego cuando se pasa al combate se utiliza mucho menos de lo que se ve en el currículum de la mayoría de las artes marciales filipinas? ¿Cómo lo ve usted eso? ¿Cómo fue el cambio y cuál es su opinión al respecto? Entiendo la pregunta, es buena pregunta. Yo quiero organizar mi respuesta en esa manera. Es que típicamente estos drills se enfocan en una distancia y típicamente se organiza con largo, medio y corto. ¿Se entiende con eso? Pero esos drills son muy buenos para desarrollar habilidades en la distancia, pero el problema para la mayoría de la gente es que la pelea comienza antes del contacto, el movimiento antes del contacto. Entonces yo estudiaba que hacía Eric, nuestro top dog, era nuestro mejor luchador, y él tenía otra manera. Y en mi opinión, eso fue porque él había jugado fútbol americano como en posición defensive end, o sea, hombre grande ataca al hombre con la pelota. Entonces, mucha experiencia con movimiento y contacto real. Y también él había jugado lacrosse. ¿Saben qué es lacrosse? Sí. Es un palo y una canasta y mucho movimiento deceptivo para lanzar la pelota sin estar bloqueado. Y eso influenciaba su manera de luchar. Yo le estudiaba y entonces yo organizaba el concepto de distancia con 7 distancias. Primera distancia antes de contacto, lo que llamamos, yo llamaba distancia de serpiente porque tenía movimiento como un serpiente moviendo así. Y luego la distancia de contacto de las armas en sí, con cuchillo pequeño, no importante, con palo, pegar al palo para abrir el camino. Entonces, donde su burbuja y mi burbuja se chocan,
lo veo como una distancia en sí. Luego largo, medio, corto. Luego grappling de pie y grappling de piso. Y en 90, año 90, yo comenzaba con los hermanos Machado, que son parte de familia Gracie. Su sangre viene por la madre, entonces el nombre es diferente. Sí. Pero son sobrinos o nietos de Carlos Gracie. Sí, son primos. Son primos de los hijos de Gracie. Y entonces yo llevaba ese entrenamiento a mis peleas en ese año. Y en ese año 90, que fue 3 años antes del UFC, nadie sabía de esto y yo tenía mucho éxito. Entonces, los otros, ¿qué estás haciendo, Mark? Y entonces, así comenzaba la influencia del jiu-jitsu brasileño. Pero cabe mencionar que hay cosas muy diferentes cuando se incluyen las armas. Sí. Que es un juego más complejo, que yo puedo, si yo tengo guardia, por ejemplo, y él quiere parar mi palo, y yo estoy haciendo así, sin pensar, él busca agarrar a mi palo. Claro. Pero él no haría eso en mi guardia si fuera Jiu-Jitsu o MMA, que comenzaba en 93. Entonces, en ese momento, estoy cambiando entre pegar lucha de palo y lucha de mano desnudo y lucha de grappling con palo. Entonces, hay como 3 peleas a la misma vez. Entonces, si yo le puedo enfocar en una cosa, él, sin pensar, me da aperturas por otro aspecto de mis juegos. Entonces, requiere una habilidad de mantener el cerebro abierto y no pensando solo en el palo o no haciendo caso al palo, pensando solo en Jiu-Jitsu. Entonces, ese juego fue una especialidad mía. Y cuando comenzaba el UFC en 93, el mundo comenzaba a entender lo que yo estaba haciendo en el mundo de Dog Brothers. Ahora, eso es importante. Ese juego que usted dice que hace también es lo que separa de lo que hacen los Dog Brothers a comparación de las artes marciales tradicionales de las artes marciales filipinas, porque hace que ustedes sean como reacciones innatas, o sea, como reflejo, como decía Bruce Lee, reflejo instinto natural, más que algo programado, ¿verdad? Pues sí y no. Es que el entrenamiento, mi pelea no soy porque soy buen atleta, pero hay otros mejores. Pero es por la amplitud de mis estudios con el Guru Inosanto, yo tenía muchas ideas y muchas respuestas posibles. Okay. Y puedo reconocer aperturas a través de mi entrenamiento y habilidades desarrollado a través de los drills que a los cuales mucha gente se ríe, pero para mí me da la habilidad de reconocer la oportunidad. Y es un solo momento. Por ejemplo, hay un movimiento de palo y cuchillo. Boom, 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 viene el cuchillo allí, luego con el palo así. Y yo encontré ese movimiento allí en el piso durante un grappling, porque no importa si estamos así o si estamos así. Y entonces, actualmente en la pelea de clinch y de piso, es donde se encuentran muchas técnicas que antes yo pensaba, en una pelea real eso no funcionaría, pero ahí, sí funcionaría.
Yo en unas de mis peleas se ve en Dog Brothers Gathering of the Pack 1 que mi contrario estaba en mi guardia y busca pegarme con su palo y yo se le hacía un desarme usando un desarme de serpiente, snake disarm, pero yo lo hacía con mi pierna. Pero el concepto es el mismo. Y la velocidad de la pelea y los golpes en esa distancia es más despacio. Y hay maneras de manipular, saber antes de su golpe, yo sé de dónde va a venir. Yo manipular, yo lo manipulo. Claro. Ahí está. Y cuando él busca agarrar mi palo en esa distancia, me da un llave muy fuerte de la muñeca. Sí. Esa parte aquí, ¿cómo se llama? Sí, muñeca. Muñeca. Y hay muchas cosas que hay ahí, o si está mi guardia, yo le amenazo con puño, y él busca ahí viene el abanico. Entonces, y ahora voy a su lado adentro de mi guardia, ahora tengo otras cosas de palo contra el cuello y así. Entonces, yo encuentro mucho de lo que yo aprendía a través de los drills, pero si uno no lucha, esos drills no van a dar el mismo resultado. ¿Me explico? Sí, sí. Y en el camino al revés, ¿ha desarrollado drills basados en su experiencia en el combate? ¿Desarrollan también trabajo? Sí, eso es en Dog Brother Martial Arts, y en eso tengo, here, Sean, could you grab a stick, 2 sticks actually? Un concepto que llamo el triángulo de la tercera dimensión. Y eso es como integrar los movimientos de pie para cruzar desde distancia de serpiente hacia las distancias más cercanas. Sean no sabe lo que voy a hacer, pero so here, just stand here, right here, come over here, stand right foot forward, put your stick out. Eso es el triángulo de la tercera distancia. Let's change the angle a little bit here. Entonces, la pregunta es cómo llego desde aquí hacia aquí, donde las técnicas de corta distancia se encuentran. Entonces, here one second, una combinación que yo aprendí en mis estudios en Lameco con un guru Edgar Sulite, eso fue la combinación. Jab, frondo, slash. Entonces, mi entrenamiento siempre estoy integrando los movimientos de pie con cada movimiento de palo. No busco así. Soy muy peligroso. Mira qué rápido puedo manipular el palo, pero si no puedo mover integrando los movimientos de pie, él solamente hace eso y tiene respuesta a todas mis habilidades con el palo. Entonces, si él ha estado aquí buscando pegarme cuando entro a su espacio, sí, entonces un poco de movimiento. Ahora sí, pego mi palo, por favor, present center line. Pero en ese momento también he integrado ese movimiento de pie. Ahora, stay there. Ahora tengo un ángulo aquí para pegarle bien. Horizontal, vertical. Y aquí está el tercer movimiento. Es la misma combinación que aprendí así. But that's what I needed. Thank you. Pero he integrado los movimientos de pie para cruzar la distancia. Si tengo ese como parte de mi juego, ahora entro por la puerta donde puedo encontrar las técnicas de los drills. ¿Me explico? Sí. Entonces, eso fue entrando por golpes de combinación, pero también
se puede entrar con bloqueos agresivos. Si él está aquí, si yo entro a su espacio, yo lo estoy controlando. Yo estoy diciendo pega ahora. Yo estoy controlando a él. En ese momento, cuando él golpea, aquí está el mismo triángulo de tercera dimensión. 1, 2, 3. Here, let me swing over here. Aquí ahora estamos en clinch. Ahora, por ejemplo, boom, now estoy así. Feel like, and here, I'm going to take it down. Yeah, go ahead. So, with this movimiento aquí, ahora se comienza a encontrar los movimientos que antes se pensaba arte de bullshit. Pero realmente sí funciona. Sí. Sí, no es un luchador, sí hay entendimiento. Entonces puedo entrar con combinación, puedo entrar con bloqueos atativos y como aquí en esa aquí. Entonces esa posición, put this down. See here, see. Let me swing you here. Esa es una posición que yo aprendí de Rico Chiapparelli, 2 veces campeón mundial de wrestling. Y entonces esa posición aquí. Si estamos en la misma posición con Paulo, aquí like this, ese rodilla llega. El próximo, él defiende. Block this one. Ahora aquí, estate aquí, pie de camelo. Camel toe, broma. I got that one. No, you're good. O sea, entonces, muchas cosas que se encuentran en esa dimensión aquí. Here, this should work here. Am I going? Oh, yeah. Different notes. Yes. So, si aquí estamos aquí, pues tengo ese ataque aquí, tengo ese ataque aquí. Él busca pegarme. Look, to hit me with this stick. Yep. With the stick. Yeah. Boom. Cosas así. Así se ven las técnicas. Ayudando al viejo aquí. Helping the old man. O sea, para resumir, Entonces se ve una mezcla muy interesante del MMA y el palo. Sí. ¿Se entiende? Sí, sistematizó un poco el combate, buscó un orden. Sí. Entonces, hay varios tipos de velocidad, de speed. Hay rapidez de movimiento, de iniciación, de velocidad máxima, pero también hay la velocidad de reconocimiento de aperturas. Si tengo un vocabulario amplio, voy a reconocer oportunidades. Sí. Sí, en la guerra de Corea, nosotros teníamos un hombre que era un ace, o sea, en las guerras de los aviones, en las peleas de aviones, los aviones del enemigo, los MiG, fueron más rápidos y dieron vuelta más agudos. Pero nuestros canopies, la cosa que cubre el piloto, fueron mejores. Entonces él podía ver antes que el enemigo estaba haciendo, que el enemigo podía ver a él. Entonces con eso él podía guiar la pelea a su beneficio. En la misma manera, si yo puedo ver antes, yo controlo su pensamiento. Eso es muy interesante.